11. Tampoco está. Delegado, tome en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ya, doctora, Cielina. está bien. Cielina tampoco está. Presente, doctora. Hola, Cielina. A ver, ayúdame, por favor, y vamos a leer estas dos diapositivas, ¿ya? Vamos a ponerlas más grande. Empieza, por favor. Niña de 4 años con lenguaje poco comprensible, dificultad en deglución y fiebre hace 2 días. En el examen médico general está con somnolencia, el lenguaje es poco comprensible, tiene tono muscular incrementado en 4 extremidades, hiperreflexia, Babinski bilateral, nervios craneales normales, no rigidez de nuca, se le inició ceftriaxona, aciclovir y terapia de soporte. Esta es Madre una refiere... emergencia. MG significa emergencia, ¿ya? Continúa, por favor, Cielina. Está bien, doctora. Madre refiere que tuvo fiebre por 5 días, hace 8 días, con tos leve y rinorrea. Al cuarto día de fiebre tuvo un episodio de crisis epiléptica. Ingreso a UCI. Tuvo una resonancia magnética que mostraba leve dilatación de ventrículos laterales. Le indicaron fenitoína. Luego mejoró y fue dado de alta al 6.º día. 2 días después presentó disartria, disfagia con fiebre y es reingresado. Seguimos. La hemoglobina. Okay. Hemoglobina de 11.8 gramos por decilitro, leucocitos de 15.200 por campo, plaquetas de 3.13, función renal y hepática normal, PCR de 17 miligramos por litro, aglutinaciones típicas, test de Widal, antígenos para malaria negativos. En la resonancia se observan áreas irregulares de incremento de señal en T2, en ganglios basales, puente, mesencéfalo, médula, tálamo y córtex frontal. Fondo de ojo normal. La punción lumbar muestra 3 células, 100% linfocitos, proteínas 32 miligramos por decilitro, glucosa de 56 miligramos por decilitro, glicemia 86, estudios de estreptococo, influenza, neumococo, meningococo, Escherichia coli y herpes fueron negativos. Del electroencefalograma, disfunción cerebral generalizada sin ningún foco, se inició metilprednisolona 500 miligramos en pulsos por 3 días y luego corticoide oral. Mejoró gradualmente el lenguaje, mejoró la fuerza y fue dado de alta luego de 7 días. Excelente. Celina, a ver, ¿qué podríamos resumir? ¿Qué cosa tenía este paciente? ¿Qué cosa tiene? Celina, ¿sigues ahí? Sí, doctora, sí estoy. ¿Qué podemos resumir? ¿Qué te parece que le ha pasado a este paciente? En este caso, el paciente podría tener... ¿Qué diagnósticos o qué síndromes podrías decir que tiene este paciente? Primero tendría un síndrome piramidal, doctora, por el Babinski, la hiperreflexia y tono incrementado. Vamos a hablar un poquito la historia para que se entienda, ¿ya? Este es un niño que viene a una emergencia por este problema. Lenguaje poco comprensible, dificultad en la deglución y fiebre hace 2 días, ¿ya? En la emergencia lo examinan, ¿no? Está de forma aguda, se encuentra que está somnolento, el lenguaje no es adecuadamente comprensible y tiene un tono muscular incrementado, con hiperreflexia, con Babinski, ¿no? Síndrome piramidal y nada más, eso. Entonces lo encuentran así en la emergencia y le inician antibiótico y antiviral, ¿no? Pero ahí amplían la historia y ¿qué hace? La mamá cuenta que 8 días antes había estado con un cuadro febril, tos, y tuvo una crisis epiléptica y le dieron fenitoína y le dieron después de alta. El 6.º día estaba bien, se fue al 6.º día a su casa y luego empezó a presentar estos síntomas, ¿no? La disartria, el lenguaje poco comprensible, la disfagia, no podía deglutir y lo reingresan. Ojo que aquí, al ingreso, miren, hace 8 días nada más, le hicieron una resonancia
Y la resonancia no tenía nada en especial, un poquito de dilatación en los ventrículos, nada en especial. ¿Ya? No había nada importante. Se recuperó muy bien. Pero ¿qué pasa? Vuelve a tener síntomas, disartria y disfagia, ¿no? Y encima un síndrome piramidal que compromete 4 extremidades. En los exámenes, ¿qué cosa es lo que destaca Cielina? En los exámenes de sangre. ¿Qué te llama la atención o está normal todo? Los leucocitos, doctora, están muy incrementados. ¿No? Y la leucocitosis, ¿no? Hasta este punto, bueno, le hacen incluso una punción lumbar, ¿no? Hacen estudios para buscar infecciones, no encuentran nada en especial para ninguna infección. Y le hacen una resonancia, pero la resonancia es completamente diferente, ¿no? Dice, después de 8 días nada más, ¿no? Áreas con incremento de señal, o sea, hiperintensidad, ¿no? Hiperseñal en la secuencia T2. Las tengo por acá. A ver, ya hay algunas señal, una hiperseñal por acá, en tronco, en mesencéfalo, ¿no? En los 2 tálamos, ¿no? Aquí está el tálamo, se ve intenso, ¿no? Eso es lo que lo encuentran. Hacen un fondo de ojo, la punción lumbar, algo que destacar en la punción lumbar, Cielina, algo que te llame la atención, o está bien. Cielina, alguien que quiera participar? ¿Nadie? Celina, entonces tú que has leído, ¿qué te llama la atención entonces de esta evolución? La glucosa, doctora. Bueno, la glucosa está normal, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo la glucosa está normal. Vamos a repetir 2 veces la glucosa. Comparada con la glucosa central, pues también está normal, ¿no? No hay ningún estudio y le dan metilprednisolona. A ver, resumiendo, Cielina, toda esta historia clínica. A ver, tú tienes el paciente así, viene un paciente con un cuadro de síntomas neurológicos bastante serios, ¿no? Con antecedente de una crisis epiléptica y un cuadro febril la semana anterior. ¿Qué pensarías? ¿Qué diagnóstico le darías? ¿Algún voluntario? ¿Están dormidos? ¿Tienen examen? ¿Qué ha pasado? Nadie quiere hablar. Bueno, si nadie quiere hablar, que me da mucha pena, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, hay que tratar de entender aquí la historia clínica. La historia clínica es, miren, de corta evolución, ¿no? Corta evolución. Ha habido un proceso infeccioso, gripal, probablemente nada importante, y tuvo una crisis epiléptica en un niño que no tiene antecedentes, ¿no? Después se mejora muy rápido, muy rapidito, y se va a la casa. Pero regresa por la presentación súbita de síntomas neurológicos, ¿no? Una disartria y una disfagia, ¿sí? Si hablo de disartria y disfagia, Álvaro Giorda, ¿estás ahí? Álvaro, no está Álvaro. Sí, doctora. Ya. ¿Qué localización, qué estructuras estarían comprometidas si yo hablo de un paciente que tiene disartria y disfagia? Bueno, sí tendría una disartia y una disfagia. Sería más un compromiso, entonces, motor, doctora, tal vez sería a nivel frontal. ¿Algún voluntario? Hoy, ¿qué pasa? Fidis Marcia. ¿Estás ahí, Fidis? Delegado Fidis no está.
Ya. Jair Orlando. Presente, doctora, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jair? A ver, ayúdanos. Tenemos un paciente que ha tenido un proceso infeccioso y luego presenta disfagia y disartria. ¿Qué estructuras tú crees que podrían estar comprometidas? Doctora, en el caso de la disartria sería la corteza, ah, claro, la corteza. Y para la Una lesión disfagia cortical. podría ser el tronco cerebral, doctora, Ya, más lo que más todo por probable los es que músculos. sea el tronco, claro, ¿no? Ujú. Probablemente sean nervios craneales. Sí, probablemente también, ¿no? Probablemente sea todo eso. Entonces, un niño que tuvo una infección y luego hace síntomas neurológicos. Y si, Yair, ayúdame con esto más, tiene hipertonía, tono muscular incrementado, hiperreflexia y Babinski bilateral, ¿no? ¿Qué estructura estará comprometida? Sería el as piramidal, doctora. Sí, ¿no? ¿Qué parte de la piramidal? Supra, infratentorial. Sería supratentorial, doctora. Probablemente no, porque estamos hablando de que es bilateral y no nos hablan de nada de compromiso de médula, ¿no? No nos hablan de síntomas sensitivos. Bueno, este es un caso que no es raro de observar, ¿ya? Lo vemos con más frecuencia cada vez y la resonancia también ha modificado, ¿no? Incluso hasta hace algunos años para nosotros era un tanto raro diagnosticar esta enfermedad, es una encefalomielitis diseminada, ¿no? Se parece mucho a la esclerosis múltiple, por eso vamos a revisar un poquitito de esta patología. Y resulta que la diagnosticamos más justamente por la imagen, ¿no? Porque tendemos a hacer mucho más imagen. Bueno, se trata también de una enfermedad desmielinizante, parecidísima a la esclerosis múltiple, igualmente es inmunomediada, ¿no? Hay síntomas neurológicos múltiples, ¿no? Polifocales, ¿no? Y generalmente el cuadro asocia muy frecuentemente, además de compromiso de sustancia blanca, compromiso de sustancia gris, y por eso tenemos encefalopatía, ¿no? Pueden haber trastornos de funciones cerebrales superiores, afasia, praxia, náusea, cualquier compromiso de funciones cerebrales superiores y también compromiso de sustancia blanca, vías largas, como en el caso del niñito, la vía piramidal, ¿no? Que está comprometida. Bueno, hay desmielinización igualmente, muy parecido a la esclerosis múltiple en cualquier área, ¿no? Pero la diferencia grande es esta, ¿no? Es que es monofásica, es decir, se presenta generalmente en forma de un episodio, la mayor parte de veces en relación a algún proceso infeccioso de cualquier tipo. Hasta antes de las vacunas, pues resulta que su presentación era altísima, ¿no? Teníamos una encefalomielitis con frecuencias muy altas. Esta historia ha cambiado gracias sobre todo a la vacuna contra el sarampión. Quizás el sarampión ha sido el virus más relacionado con la encefalomielitis en la historia, ¿no? Pero ahora su prevalencia, su incidencia es muy baja, ¿no? Las vacunas, a pesar de disminuir la prevalencia de esta enfermedad, pues también son un factor de riesgo, ¿no? La rabia, aquí faltaba también poner dentro de los virus que se relacionan más. Pueden haber también infecciones bacterianas, ojo, ¿ya? Y se trata de una respuesta inmunológica específica mediada por linfocitos T, muy parecido a lo que ocurre en la esclerosis múltiple. Pero la gran diferencia, ¿se acuerdan que ayer conversábamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la característica clínica que debo buscar yo en el paciente con esclerosis múltiple? Era la diseminación en tiempo y en espacio, ¿no? La diferencia con la encefalomielitis es que es monofásica, es un episodio nada más, ¿no?
las secuelas neurológicas van a depender de la agresividad, ¿no? Hay una forma incluso que es necrotizante, muy agresiva, que suele ser fatal, ¿no? En los pacientes y que se recuperan, suele dejar secuelas bastante serias, ¿no? Y bueno, muy parecido también a la esclerosis múltiple, la metilprednisolona, la inmunoterapia, es el tratamiento de elección en estos pacientes, ¿no? Ciertamente no hay gran evidencia, porque la estandarización para este tratamiento requiere que reunamos gran cantidad de pacientes y no hay pues mucha cantidad de pacientes, ¿no? La incidencia es bajísima, como ustedes están viendo, ¿no? Tiene un poquito de mayor incidencia en épocas donde hay floración en primavera y en épocas donde el clima o disminuye la temperatura, ¿no? Entonces en invierno suele haber también mayor incidencia de esta patología. En áreas donde existe un cambio brusco en la temperatura, sobre todo lejos del Ecuador, pues la estadística también es mucho mayor, ¿no? Tiene una edad de presentación muy importante, entre los 5 y 8 años, ¿no? Este es el grupo más importante de pacientes. Sin embargo, se ha descrito la presentación también en adultos, ¿no? En algunos lugares hay debut del cuadro clínico en personas adultas, ¿ya? La mortalidad actualmente es ya bastante baja, es más o menos 2%, y esta mortalidad tiene una gran diferencia con la era antes de las vacunas, ¿no? Entonces, hace unos años, hemos tenido en Cusco, en nuestra zona, un brote de sarampión, ¿no? Uno de los últimos brotes de sarampión, que ha sido importado, gracias a Dios, bastante limitado, ¿no? En personas que no tenían la vacuna para el sarampión, ¿no? En pacientes que venían de fuera del país, pero hubo una alerta epidemiológica bastante seria al respecto, ¿no? Hay una forma de presentación justamente frecuentemente asociada al sarampión, que es una forma hemorrágica, tiene alta tasa de mortalidad, ¿no? Y esta es la forma de la leucoencefalopatía hemorrágica aguda. Y también una forma que es bastante discapacitante, que es la forma con mielitis transversa, en la que hay compromiso medular bastante serio. Al parecer afecta un poco más a descendientes de raza blanca. Se ha postulado, esta es una teoría, ¿no? Se ha postulado que sí existe aquí una relación con la exposición al sol y la pigmentación de la piel, ¿no? Y al parecer, nuevamente, la vitamina D también tendría alguna importancia como factor asociado, ¿no? Les decía, la mayoría de casos van a presentarse en niños pequeños, ¿no? Niños menores de 10 años, y sí se ha reportado un porcentaje muy bajo en adultos. La morbilidad, el cuadro clínico es bastante heterogéneo, como ustedes han visto en el pacientito del que hemos hablado hace un rato, pues los síntomas son multifocales, ¿no? Polifocales. Había probablemente una lesión en bulbo, lesiones cercanas a la corteza frontal, en tálamos, ¿no? Y ustedes están viendo acá múltiples imágenes que lo que nos están mostrando es el aumento de la señal, ¿no? Blanco, hiperseñal, hiperintensidad de la señal predominante en sustancia blanca. Y cuando se hace una biopsia de esta sustancia blanca, lo que vamos a tener es pérdida de mielina, infiltrados, preferentemente perivenulares, con macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas. Esta biopsia cerebral, que bueno, generalmente es post-mortem, no la vamos a pedir, difícilmente se va a hacer en personas vivas, ¿no? En algunos casos sí, bueno, sí puede producirse, pero es muy raro, ¿no? Pero la imagen anatomopatológica es exactamente la misma que vemos en la esclerosis múltiple, ¿no? Y los infiltrados perivenulares son clásicos, ¿no?
Si es que el proceso inflamatorio continúa, si es que hay un proceso inflamatorio severo, bueno, la desmielinización se va a producir y la afección también de los axones, ¿no? Va a producirse injuria neuronal secundaria, ¿no? Se ha visto que probablemente la participación más importante está a cargo de los linfocitos de las células T helper, ¿no? Que estarían sensibilizados específicamente contra las proteínas de la mielina de los oligodendrocitos, ¿no? Se han visto también la activación de otros anticuerpos, ¿no? Contra las proteínas que componen la mielina, y que en este caso al parecer son un poco más, mucho más extensa los clones de estas células que terminan activando la respuesta inmunológica. Muy parecido a la esclerosis múltiple, vamos a tener, ¿no?, incremento de las inmunoglobulinas, y esto se va a evidenciar en el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos las bandas oligoclonales de inmunoglobulina G, muy parecido a lo que comentábamos ayer de la esclerosis múltiple, ¿no? Además de eso, hay activación de las citoquinas y las quimoquinas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la epidemia del COVID, ¿no?, se hablaba de una respuesta inflamatoria sistémica que también se produciría en esta patología, y es lo que se postula ahora, que sería el daño neurológico secuelar que aparece en los pacientes por COVID. Bueno, pues igualmente aquí hay activación de citoquinas múltiples que terminan provocando daño tisular. Varios tipos de interleuquinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, no es alga, ¿no? Alfa, ¿sí? A esta proteína inflamatoria macrofágica, ¿no?, que es bastante selectiva para el sistema nervioso central. También hay alteración de la barrera hematoencefálica y formación de varios anticuerpos. Un anticuerpo interesante es este, ¿no?, el anticuerpo anti-MOC, que es para la glicoproteína de mielina específico. Incluso hay algunos tipos de encefalitis autoinmune que van a expresar directamente este anticuerpo MOC, y producen tipos selectivos de encefalitis autoinmune, ¿no? El cuadro clínico tiene un inicio relacionado a un proceso, aquí está muy mal escrito, ¿dónde está? Este es antigénico. Está muy relacionado a un proceso generalmente infeccioso, ¿no? Un proceso que puede ocurrir entre, dice, 6 días y 6 semanas antes de que se presente el cuadro clínico de encefalomielitis, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? 8 días más o menos desde el inicio del cuadro infeccioso. Generalmente este proceso infeccioso, esta exposición antigénica, ha ocurrido previamente, y suele ser un proceso febril, ¿no? Especialmente en niños. En el caso de adultos y adolescentes es bastante difícil determinar si es que ha habido un proceso febril, o a veces no encontramos en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el cuadro agudo? Muy parecido. Si ustedes toman en cuenta la historia que hemos descrito de nuestro pacientito, bueno, es un inicio agudo, generalmente caracterizado por la presentación de una encefalopatía, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de encefalopatía, estamos hablando de compromiso difuso del cerebro, ¿no? Del encéfalo. Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Somnolencia, estupor, coma, ¿no? A veces debutan muy rápido con un trastorno de conciencia severo, llegan al coma y a veces en la emergencia ingresan así, ¿no? Y hay déficits neurológicos múltiples, ¿no? En el caso del niño había disfagia, había disartria, probablemente había compromiso de cerebelo, el tronco encefálico, pero también había piramidalismo, ¿no? Bilateral, entonces probablemente había compromiso supratentorial, ¿no? Hay síntomas prodrómicos
que los buscamos especialmente en niños, pero no siempre los encontramos, ojo, ¿ah? Puede haber fiebre, que es lo que buscamos con mayor frecuencia, malestar, irritabilidad, ¿no? Somnolencia, cefaleas, náuseas, vómitos, síndrome de hipertensión endocraniana puede presentarse también, ¿no? Progresa muy rápidamente y generalmente tiene un pico de presentación de síntomas neurológicos que va entre 2 a 5 días. Es decir, aparece un síntoma neurológico, luego otro, muy, muy rápido. Es muy frecuente que puedan requerir incluso ingreso a UCI, como ustedes han visto en las placas que hemos mostrado. Puede haber compromiso de tronco encefálico, entonces rápidamente pueden necesitar apoyo ventilatorio, ¿no? O pueden haber también compromisos de otras estructuras más bajas de la médula y podemos tener trastornos esfinterianos, cuadriparesia, como en el caso de esta imagen, ¿no? Miren ustedes, aquí lo que estamos viendo es la hiperseñal, ¿no? Hiperseñal, esta secuencia se llama T2, ¿no? En médula. Entonces, ¿qué tenemos de manifestaciones neurológicas? Pues todas las que ustedes puedan recordar, que van a significar compromiso de cerebro, tronco encefálico o médula. Entonces tenemos signos piramidales, pueden haber ataxia, hemiparesia, neuritis óptica, pueden haber compromiso de nervios craneales, trastorno del lenguaje, puede haber falla respiratoria, miren, por compromiso vulvar. Y aquí hay una diferencia importante con la esclerosis múltiple, o dos diferencias que vale la pena resaltar. Las crisis epilépticas y la alteración de la conciencia, ¿no? La encefalopatía. En la esclerosis múltiple es muy raro que veamos esto en la clínica. Encefalopatía, si es que ocurre, generalmente es una complicación, ¿no? Y crisis epiléptica, si bien se puede presentar, pero es muy, muy tardío, con la enfermedad muy avanzada, ¿no? Esto lo que está indicando es que probablemente sí hay compromiso también de la corteza cerebral, ¿no? Que no es tan evidente en la resonancia, sobre todo. Entonces, los síntomas clínicos y radiológicos pueden fluctuar. Eso es importante, porque, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo acá, ¿no? Digamos, este paciente probablemente tenga trastorno sensitivo en el lado izquierdo y no en el derecho, probablemente tenga síntomas corticales correspondientes al lado derecho y no en el izquierdo. Entonces, no siempre los síntomas, todos estos síntomas neurológicos, no siempre son unilaterales o pueden ser pueden ser bilaterales, puede haber una mezcla de los síntomas y los síntomas suelen fluctuar, es decir, pueden aparecer y desaparecer, ¿no? Incluso con el tratamiento en el tiempo nosotros damos pulsos de corticoide y a veces durante el tratamiento podemos tener alguna presentación o alguna descompensación, sobre todo los primeros meses, ¿no? ¿Puede ocurrir un segundo evento? Sí, pero es bastante raro. Y generalmente cuando estos síntomas ocurren más allá de los 3 meses del diagnóstico, vamos a introducir como nuestro diagnóstico diferencial siempre la esclerosis múltiple, ¿no? La forma clásica que se ha descrito justamente es probablemente el 80% de los casos, monofásica. Hay una forma multifásica que puede presentarse más allá de los 3 meses. Y hay una forma también que es bastante parecida, que presentan los síntomas más allá de los 3 meses. Muchos de estos pacientes en realidad son cuadros de esclerosis múltiple que debutan muy temprano. Entonces, la diferenciación laboratorial en estos pacientes suele ser bastante difícil, porque la imagen es muy parecida a la esclerosis múltiple y el líquido cefalorraquídeo también es muy parecido, ¿no? Muy, muy parecido a las bandas oligoclonales, se van a presentar igualmente. Hay una forma también que asocia a, ya les mencioné esto antes, la neuromielitis óptica, ¿no? El espectro de la neuromielitis óptica, que a veces puede presentarse o puede debutar con una encefalomielitis diseminada, ¿no? Es un poquito más raro. Hay formas que afectan específicamente al nervio óptico. De aquí que estas enfermedades, dentro del grupo de las enfermedades desmielinizantes, pues se parecen mucho y no es raro
que a veces hayamos diagnosticado encefalomielitis y después de unos años terminó siendo esclerosis múltiple. Justamente por eso que hay que hacer el seguimiento a estos pacientes. El paciente que tiene este cuadro tiene que ser seguido a través del tiempo, ¿no? Los criterios diagnósticos que actualmente están vigentes nos exigen que debe haber un primer evento clínico, ¿no?, que afecte al sistema nervioso central en forma polifocal y que se demuestre que haya habido algún proceso inflamatorio. Entonces aquí sí es muy importante el estudio de las bandas oligoclonales, ¿no? Una encefalopatía que no sea necesariamente explicada por la fiebre y que haya resolución, ¿no? O no haya ninguna otra área de desmielinización después de 3 meses en la resonancia magnética, ¿ya? Entonces hacemos el examen y a los 3 meses repetimos y no vamos a ver ninguna lesión nueva. Si estaríamos viendo una lesión nueva, recuerden eso, estaríamos hablando de diseminación en tiempo y espacio probablemente, entonces nuestro diagnóstico sería ya no una encefalomielitis, sino una esclerosis múltiple. Bueno, se necesita aquí como criterio diagnóstico también la resonancia que demuestren estas imágenes, como ustedes están viendo, multifocales en sustancia blanca, ¿no? Ya sea en esta secuencia que es el FLER o si no en T2, ¿no? La imagen, estas dos secuencias T2 y FLER son las que más vamos a utilizar y hay que solicitarlas adecuadamente, ¿no? Cuando estamos pidiendo una resonancia tenemos que pedir la secuencia T2, ¿no?, la secuencia en FLER, y lo que vemos es esto, ¿no?, la asimetría, ¿no? Miren ustedes, asimetría en las áreas de desmielinización en cualquier parte del cerebro o la neuritis óptica también, ¿no? Y si le ponemos gadolinio, sustancia de contraste es el gadolinio, pues van a captar contraste, ¿no? El laboratorio básico es el que pedimos a cualquier otro paciente con una encefalopatía, ¿no? Y debe incluirse además la búsqueda de anticuerpos, ¿no? Normalmente nuestro plan de trabajo incluye anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra la aquaporina 4, IgG, ¿no?, contra la neuromielitis óptica, anticuerpos anti-MO, ¿no?, que son específicos, recuerden, para el oligodendrocito. Es frecuente que encontremos incremento de plaquetas, ¿no? La trombocitosis es muy frecuente en estos pacientes, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva elevada. En algunos casos, incluso en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar sangre. Tengan en cuenta eso porque hay formas hemorrágicas, ¿no?, las formas más agresivas. Siempre se deben pedir las pruebas para descartar patologías como el lupus, como otras colagenopatías, y también el líquido cefalorraquídeo, buscar herpes, ¿no?, inmunoglobulina para herpes o enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, sobre todo en países del norte, ¿no? El líquido cefalorraquídeo la mayor parte de veces es normal, ¿no? A veces, como en el caso de nuestro paciente, lo que vemos son linfocitos incrementados. No había mucha celularidad, pero todos eran linfocitos, 100% linfocitos, ¿no? Las proteínas pueden estar incrementadas y lo más resaltante quizás sea esto, las bandas oligoclonales. El manejo es exactamente igual al que habíamos mencionado para la esclerosis múltiple, ¿no? O sea, se trata nuevamente de un proceso desmielinizante inmunomediado. Y nuevamente el tratamiento más utilizado, que está en la mayor parte de guías de manejo, es con la metilprednisolona. Podemos utilizar otras alternativas, la inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis o algunos otros inmunosupresores, ciclosporina, ciclofosfamida. Para nosotros, por el costo, por su facilidad de uso y sus complicaciones que son un tanto menores, metilprednisolona generalmente seguida de prednisona, ¿no? Perfecto. Si tuvieran alguna pregunta al respecto para terminar enfermedades desmielinizantes, les agradezco.
Doctora, yo Es tengo que una no pregunta. están, Doctora, parece yo que tengo una están pregunta. cansados. ¿Han tenido examen? No, doctora, tenemos examen ahora. ¿A qué Ahora, hora tienen examen? a las 2, pero hay que estar media hora antes, 1:30. A las 2. Entonces no están comiendo, no están... ¿Examen de qué? De reumatología, doctora. Ah, Sí, es todos los presencial. criterios No, diagnósticos, me imagino. tenemos que estar en la U a la 1:30. Ya, ya. Voy a tratar de ser breve Ya, doctora, para tenía que una no se consulta. cansen. Sí, sí. Vamos a leer solamente este caso clínico y mañana continuamos, ¿ya? Bueno, a ver, 10 minutitos de atención, por favor, ¿ya? Es una mujer de 73 años, traída por su hermano, viene para la evaluación y tiene hace 3 años deterioro de la memoria. Ese es su principal problema. Bueno, terminó la secundaria, trabajó en el arzobispado hasta que se retiró el año 85. Vivió sola, se mantenía sola en casa y ella se encargaba de sus finanzas hasta 1980 cuando falleció su esposo, ¿no? El hermano nota que progresivamente disminuye su memoria y tiene dificultad para encontrar palabras. Se molesta cuando le dicen que se está deteriorando su memoria. Tiene problemas para mantener su casa, ya no la limpia como antes, la mantiene sucia, ¿no? Y también tiene problemas para manejar su dinero, ¿no? Paga algo, no le dan el vuelto, se olvida de dar el vuelto, se olvida que pagó, ¿no? Pero bueno, ella sigue su vida. Tiene hipertensión arterial que fue registrada en varias ocasiones, pero no toma tratamiento. No tiene hijos y dice que fue histerectomizada, ¿no? Era una mujer que se vestía bien, siempre estaba alerta, siempre era amigable. Y el examen neurológico elemental y general fue normal, ¿no? Pero al profundizar un poquito más en su evaluación, resulta que su lenguaje era anómico, ¿no? Eso significa que tenía dificultad para nominar las cosas, ¿no? Dificultaba al nombrar, por ejemplo, le podemos decir, dígame los animales del África, ¿no? Los nombres de los animales del África, ¿no? O dígame el nombre de los departamentos del Perú, ¿no? De las regiones del Perú. No sabe. Entonces tiene dificultad para nominar. Tiene muy frecuentemente